7:07 de esta mañana de jueves 18 de diciembre. A veces tenemos que tirar de los clásicos para poder despertarnos y levantar el día, porque cada vez cuesta más. Mira, con este frío, que ya cuando las vacaciones o los días de descanso están más cerca, pues uno se pone más remolón. ¿Saben lo que les digo? Que las voces de la mañana les va a acompañar hasta el próximo lunes 22 de diciembre, por cierto, día de lotería de Navidad. De repente damos alguna buena noticia aquí en estos micrófonos. Creo que el peje verde se despide. A ver, espérate. Pedro Martín, buenos días. Ya me está poniendo cara. Erika, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros y audiencia. Es más tarde. Es más tarde. Pero yo voy a estar por aquí, Pedro. Sí, lo sé. Que te quiero decir que bueno. Nada me impide a media mañana romper todo lo que esté sonando y meterme ahí en el micro. No sería la primera vez que lo hago. Ojalá tengas que dar la noticia de que toca en Lanzarote el Gordo de Navidad. Creo que sería la primera vez, ¿no? Y no nosotros, sino las administraciones de lotería de Lanzarote vivan con ese mantra como vive Telde, que le tocó en su momento allá cuando, y parece que siempre hay que comprar lotería de Telde, ¿no? Bueno, ojalá. Y Valentín Goyenet, buenos días. Buenos días, Erika, Pedro y a la audiencia, buenos días. Hombre, sabes que por ejemplo en Tenerife sí que está esa gasolinera, ¿no? Sí. En Granadilla de Abona, que bueno, el otro día había una cola. Bueno, el otro día creo que hasta ahora. ¿Qué fuiste a comprar números? No, lo vi en la tele. Pero como ha dado ya algún segundo, pero creo, por lo no, y ha dado primero, ha dado varias veces, pero ese tipo de administraciones. Es que eso no es una administración, no, fíjate. Es un centro receptor de esto, sí. Pero tienen truco, igual que tenía la brujita de Doors, o como se diga, que ya saben que los idiomas no es lo mío, o doña Manolita. Y es que ellos compran un número de todas las series que hay y que estén disponibles, compran. Por tanto, tienen muchísimas posibilidades, porque evidentemente el efecto llamada a la hora de vender es muy importante, no que des tú el gordo, aunque sea un número o aunque sea una serie. Pero lo que sí es que tienen buen ojo, porque si compran un número de casi... todos los números, prácticamente. Compran un número de todo lo que hay en el bombo. Claro, pero que salga... Eso me ha explicado gente que sabe de eso. Yo no, la verdad que no entiendo. ¿Y Lancelot tiene número, por cierto? No lo sé. De todas formas, ya digo, yo tengo algún que otro décimo, muy poquitos la verdad, pero yo si sale el gordo en Lanzarote, yo rompo lo que se esté escuchando aquí en la radio y entro y lo cuento. Ahora, como me toque a mí, a alguno de los décimos, también digo que rompo el silencio para soltar alguna barbaridad en estos micrófonos, te lo digo. Más de las que digo habitualmente. Si oyen a Erika Cerdeña decir una barbaridad, pero gorda, el día 22, es que me despido del trabajo. Ayer había una información que leí en el Canal 7 que decía varios psicólogos hablando de cómo reacciona la gente cuando se gana un premio gordo de la lotería, ¿no? Y que te daba algunos consejos para cómo actuar, porque hay gente, ¿sabes? Que hay un montón de casos de gente que después se arruina. A ver, lo que patadas. acabo de decir no es una broma, evidentemente. Uno ya, aunque si se saca un décimo, no se puede jubilar, evidentemente. Ya no te puedes comprar ni una casa. Son 200.000 euros, creo, ¿no? El décimo. No, 300, después de Hacienda son 400.000, pero vale. Después de quitarte Hacienda, que te empieza a cobrar a partir de 80.000 euros, se te quedan unos 328.000 euros. Ni para una casa, como dice Valentín, chacho, tío. No, compres un piso, hombre, no aspiren a tanto. Bueno, si con 300.000 euros sí te puedes comprar una Por eso, una 300, casita. No, Mis sueños, tendría el dinero para comprarme una casa en Lanzarote, porque eso la verdad que lo veo imposible. Yo espero que 2026 sea un año de inflexión y que ciertas medidas que se están implementando a nivel de vivienda, tanto a nivel autonómico, estatal, si se quiere, yo espero que funcione, aunque bueno, hay reservas con las medidas que se han anunciado recientemente, quiero decir, de distintos sectores. Bueno, ojalá. Bueno, ayer quedaron convencidos, supongo. Oye, acabo de ver el incendio, lo acaban de mandar. El de la vivienda. Sí, lo acaba de mandar Enrique. Que lo vi porque yo aparco el coche por esa Pero ya estaba apagado porque eso fue anoche. No, cuando yo acabo de aparcar ahora hace 20 minutos aproximadamente, y estaba un humo
apagado no estaba, porque a veces salía un humo impresionante. Pero espérate, ¿estaban los bomberos? Cuando yo pasé todavía no habían llegado, yo por lo menos no lo vi. Sí que veía a la Policía Nacional y a Policía Local, pero ahora ya he visto que los bomberos estaban allí, lo han apagado. Es una casa abandonada, ¿sabes? Que es por la zona de microsistemas, un poco más a la derecha, tirando como hacia la zona del charco, y por ahí hay un par de casas abandonadas que incluso estaban tapiadas, pero las han vuelto a abrir. Han abierto ahí una especie de butrón y la gente se mete por ahí. Por lo visto había una persona dentro que no ha sufrido ningún tipo de daños, pero sí que han sofocado el incendio los bomberos. Pero había un humo negro. Esta mañana. Ahora es que mismo. me sorprende porque la información que nos trasladaba el consorcio es que este incendio se declaraba anoche, a las 11:20 de la Pues noche. entonces estamos hablando de otro. O están en la calle La Inés frente a Microsistemas. Claro, es que el que he visto yo no es enfrente de Microsistemas, un poquito más a la derecha, ya te digo, por donde están unas casas que están, pues eso, abandonadas, están es que esto también es esto también es yo creo pues que de repente se ha producido, o sea se ha reactivado. La información es la que acaban de mandar es la de ayer. Está en el consorcio, ¿no? Claro. Es la de ayer, la de la calle. Pues ahora otro incendio, pues por esa zona también. ¿Otro o el mismo que se ha reactivado? Que lo dudo, pero... Salía muchísimo humo. Pero muchísimo humo. Es decir, yo estaba aparcando y de repente digo, uy, hay un incendio y ya te digo, Policía Nacional, Policía Local y todavía no había los bomberos por lo menos. Porque no era exactamente de la zona de Microsistema, que es por donde yo aparco, no se veía el fuego, solo se veía la columna de humo. Y ya te digo, por la parte de atrás de esas casas abandonadas. No sé si sería la misma o qué, pero bueno, ya nos dará información. Vamos a preguntar, porque es que si no preguntamos... bueno, en fin. Vamos a ver, ahora se aclarará. Eso es otra cosa, no, pero el consorcio, aparte de ser muy efectivo, como estamos viendo, también tiene un sistema de información casi al minuto, así que nos enteraremos rápidamente. Sí, no está claro. Bueno, que decía, yo iba a decir otro incendio, el que es allí arriba, allí en Madrid, a nivel nacional. Supongo, Pedro, que te quedaste convencido ayer con las exiguas explicaciones que dio Santos Cerdán, ex secretario de organización del Partido Socialista, que estaba llamado a declarar en la Comisión de Investigación en el Senado. Él se acogió a su derecho a no declarar en principio, pero él declaró lo que le dio la gana. Quiero decir, él declaró que es inocente y... no declaró él dijo, en el ámbito judicial, vamos a decirlo así, estrictamente judicial, sino en el contexto político. Apuntó que todo era un montaje, que incluso todo se había producido a raíz de una reunión entre Vox y la Guardia Civil. Bueno, hecha mierdilla para todo el mundo. Y dijo que aquello no se descartaba que estuviera hecho con inteligencia artificial, incluso respondiéndole al senador autonómico Pedro Sáenz, que le preguntaba, pero usted, ¿esto es un montaje? ¿Y por qué lo montan? Y le dice, pues no lo sé, pero está montado. Bueno, es curioso, ¿no? La comparecencia de Santos Cerdán, que es verdad, como bien comenta, de lo más destacado es que advirtió que no iba a declarar nada que tuviera que ver después con algún tipo de explicación judicial que pudiera interferir con su defensa y con la investigación judicial que se está llevando a cabo en esa instrucción que está llevando el Supremo, pero sí es verdad que se calentó un poco, tuvo bastantes rifirrafes, sobre todo con el senador del Partido Popular, algún detalle con el de Vox, y sobre todo lo que llamó la atención es lo que le espetó al senador del Partido Socialista, pues acusando un poquito que a lo mejor... todo lo reprochable o las malas compañías a lo mejor no son el Koldo y Cerdán, sino que pueden estar alrededor de Pedro Sánchez en este momento. También es verdad que habló un poquito, yo creo que después sí profundizó un poco con respecto a temas que tienen que ver desde el punto de vista judicial, con eso que comentas tú, que llamó la atención, que si esto puede estar, que si sus grabaciones o las grabaciones que hizo Koldo no pueden ser... pueden haber estado manipuladas por inteligencia artificial, que no sabía el motivo, y dice que incluso en algún informe de la UCO, en alguna aclaración de la UCO, se da a entender que podría ser. Y después me vino un flash, porque argumentó Santos Cerdán que a él no se le podía grabar
con un dispositivo del año 2021 cuando las grabaciones eran del año 2019, cuando no estaba inventado ese dispositivo. Y digo, ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? Concho, pues si eso ya se habló, se argumentó en la operación Unión, ¿fue, Valentín, o en el tema de Stratus? Yo no sé, pero en algún momento todo esto que argumentó Santos Cerdán en torno a sus grabaciones, hombre, se habló a la famosa grabadora. La Nome. Inciso, grabadora Nome. Inciso, que le preguntamos a Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, por lo que nos comenta Valentín, se ha reiniciado. Es el mismo incendio que se reactivó. Para mí me extrañaba, digo, 2 incendios en la misma zona y tal. Se habrá reactivado y ya han vuelto los bomberos, que es lo que nos han dicho para, terminar. Pero era humo lo que tú veías, no fuego, sino humo. No, claro, lo que te dije yo es que vi humo. Perdón. Pero por el humo se sabe dónde está el fuego, ¿no? Que se sepa que o los indios, no se sabe, los indios o el fuego. Que los bomberos están actuando ahí desde el consorcio en ese humo. Valentín, sí, perdón. Que lo que decías, Pedro, era la famosa Nome, que nunca apareció. Es decir, se grabó esas conversaciones con esa grabadora, que el modelo es una grabadora Nome, pero después esa grabadora no volvió a aparecer nunca más. Y se hizo un volcado de lo que se grabó en esa grabadora, se hizo un volcado a disquetes, a CDs en este caso, perdón. Y claro, y en ese volcado es donde puede haber una manipulación. Pero mira, estaba pensando una cosa, es decir, lo que ha dicho Santos Cerdán, antes sabes que, la gente, lo ha dicho Leire Díaz, que no se reconocía su voz, que esa no era su voz, etcétera, etcétera. Antes recuerdo que la gente decía, no, es que esa no es mi voz, eso puede ser algún imitador. Uh-huh. El caso de Fuerteventura, del señor... el mediador, ¿no? El que llamó a Carlos Latre, vale, sí, para imitar su voz. ¿Cómo se llama el que ha sido el hombre políticamente más importante en la isla de Fuerteventura, que ha estado... ¿El Marqués? El Marqués de Fuerteventura, que ha estado... Domingo González Arroyo, efectivamente. Me encanta la percepción de las cosas que tienen. Él llegó... Él en uno de los juicios... Erika, él en uno de los juicios en el que estaba, le habían grabado su voz ofreciendo 1 milloncito a cambio de que le apoyasen en el ayuntamiento, se trajo a Carlos Latre, que es el cómico, que imita mucho, uh-huh, y para imitar su voz, para decir, ves, cualquier persona, en este caso un imitador, puede imitar mi voz. Entonces estaba pensando en eso porque hay una cuestión que antes se decía que esa no era mi voz, etcétera, y ahora se está utilizando lo de, no, eso se puede manipular con inteligencia artificial. Y estaba pensando que, por ejemplo, el programa El Intermedio de La Sexta, hace poco cuando el rey emérito publicó su libro de memorias, ellos cogían los extractos, parte de los extractos de ese libro, y con inteligencia artificial reproducían la voz del rey, como para que él, como si él los estuviese leyendo, y es flipante decir lo que puede hacer la inteligencia artificial. Es flipante. Lo que pasa es que en este caso hay muchas más pruebas que lo incriminan. De detectarse que es una voz llevada a cabo por inteligencia artificial, como argumentaba precisamente Cerdán, y es que mezclan una serie de voces para conseguir la tuya. La inteligencia artificial lo que hace es jugar con las tonalidades de esas voces, las tonalidades y no sé qué más, para sacar una voz que sea parecida, sino casi idéntica a la que tienes tú, pero se puede detectar, ¿eh? No sé, yo cada vez flipo más con la inteligencia artificial. El otro día me mandaba mi hijo una foto que estaba estudiando, no sé, que estaba preparando el TFG. Y no era verdad. Y empezamos a bromear. Sí, estás estudiando, no, seguro que estás tomando una cañita ahí en un bar. Pues cogí esa misma foto, le quité el fondo con inteligencia artificial y lo puse apoyado en la barra de un bar y quedó perfecta. Es una cosa flipante y empezamos a reírnos mucho. O sea que la inteligencia artificial, la verdad que va a cambiar un poco la... Ayer, precisamente en el intermedio, estaban hablando de la aplicación de la inteligencia artificial para ayudar a las personas que tienen ELA recuperando su antiguo, porque han ido perdiendo el habla, pero con grabaciones de WhatsApp, uh-huh, la inteligencia artificial es capaz de ayudar, aplicando esa inteligencia artificial, a las personas que ya tienen dificultades por el ELA a seguir comunicándose a través de la inteligencia artificial. Es que es una herramienta... E incluso dicen que aspiran a intentar incluso curar el ELA. Es que la inteligencia artificial es como cualquier herramienta, es como un cuchillo. Tú puedes utilizar un cuchillo para cortar verduras exquisitas o puedes utilizar un cuchillo para lo que todos sabemos, para agredir a otra persona. Entonces es una herramienta, hay que saber usarla y en fin...
bueno, veremos qué es lo que pasa a nivel nacional, porque esto es un show ya. Si no termina la inteligencia artificial en Terminator y se hace realidad eso que preconizaban en esa película. Bueno, el ser humano no Ese deja de es el miedo, sorprender. ¿no? En fin, compañeros, ayer la asamblea, en asamblea extraordinaria, creo que era, el consorcio del agua decidía validar el informe sobre la infrainversión de Canal Gestión, algo que ya habíamos hablado, bueno, ahora hablamos de cifras, pero bueno, porque se tenían varios puntos en el orden del día. Uno de ellos era eso, presentar el informe y validarlo sobre la infrainversión, en este caso de Canal Gestión, y otro para prorrogar otros 3 meses la resolución del contrato. Recordemos que esto viene de que ya se pidió una primera prórroga para ver si se encontraba una tercera que pudiera asumir la gestión que ahora mismo tiene Canal Gestión. Ese plazo finalizaba el 9 de enero. Y que nos lo decía ayer el presidente del Cabildo, si yo no recuerdo mal, estoy hablando de memoria con las fechas, pero se decidía ampliar un poco más para dar esto era lo que explicaba el presidente del Cabildo, una cierta seguridad al proceso y que se hiciera de la forma más rigurosa posible y que la concesionaria explique bien cuál es ese tercero. Ayer el propio alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, que votaba en contra de este punto de prorrogar 3 meses, explicaba en Café de Periodistas que veía una incoherencia ahí. ¿Cómo vas por una parte, a admitir y validar que Canal Gestión ha infrainvertido y por otro lado le das más tiempo en este sentido? A ver, es que hay que aclarar una cosa, es decir, la primera prórroga de 3 meses, que lo permite el propio contrato de gestión del ciclo integral del agua, la pide Canal Gestión. ¿Por qué? Porque tiene una oferta sobre la mesa de Sasir Aqualia, de la UTE Sasir Aqualia, para gestionar el servicio. Y entonces han estado negociando Canal Gestión y Sasir. ¿Qué pasa? Que el informe exhaustivo que ha hecho el consorcio del agua desde el punto de vista técnico de los 13 lotes de inversión a los que se comprometió Canal Gestión en el contrato que inició en 2013, recuerden que además las inversiones de los 54 millones esos los tenía que hacer en los primeros 5 años, o sea, en el 2018 Canal Gestión tenía que haber invertido 54 millones de euros, aparte de los 50 que puso sobre la mesa para pagar a los acreedores y para salvarle el cuello a los 2 últimos consejos de administración de INALSA. Pues bien, como paso previo para cualquier negociación con otra empresa, para la resolución del contrato, para lo que sea, para cualquiera de las opciones que se han puesto sobre la mesa sobre la gestión del ciclo integral del agua, sea a través de forma pública, sea a través de forma mixta con una empresa, o sea de forma privada, como ha estado siendo hasta ahora, era necesario validar el informe en el consejo, en la asamblea del consorcio del agua. Es decir, ese informe técnico lo llevas a la asamblea y se aprueba por mayoría que efectivamente estás de acuerdo en que el informe técnico recoge que hay una infrainversión de 21 millones. Eso es fundamental. O sea, porque tú imagínate que que Canal Gestión y Sasir y Aqualia llegan a un acuerdo y Sasir se quiere quedar entonces tendría ese contrato hasta 2000. Son 30 años hasta 2033, creo que es, ¿no? 30 años fue en 2013, pues hasta el 2033 podría seguir gestionando. Pero claro, quien autoriza que esa sesión se produzca es el consorcio del agua. Entonces ya el consorcio del agua, en el caso de que Canal Gestión diga que la propuesta de Sasir es buena, el consorcio le pondrá sobre la mesa y digo, mira, esto es lo que tienes que invertir y esto es lo que ha dejado de invertir Canal Gestión, que son 21 millones. Pues vete sumando y si tú lo que me pones sobre la mesa es teniendo en cuenta ese informe y las necesidades de inversión del ciclo integral del agua, pues yo te puedo decir en un momento que sí. Si no es así, oye, pues sigues con la resolución del contrato, le quitas el contrato al Canal Gestión y ya después se verá si el consorcio negocia directamente con otras empresas, si plantea la posibilidad de hacer una empresa mixta, etcétera, etcétera. Yo creo que los pasos que se han dado son los pasos adecuados. Y lógicamente también esta prórroga de 3 meses no la pide Canal, sino el propio consorcio ante la necesidad, primero, de aprobar el informe de viabilidad y segundo, analizar lo que Sasir Aqualia ha puesto sobre la mesa. Yo creo que las cosas se tienen que hacer con cabeza, con tranquilidad, porque nos estamos jugando mucho en el ciclo integral del agua, como sabemos todos perfectamente, ¿no? Pedro. A ver, que yo quiero recordar que ayer el presidente del Cabildo explicaba que la prórroga
se debe a que se quieren hacer bien las cosas y que se acercan días de prácticamente parálisis institucional por las fechas que vivimos, y creo que coincidía en el día 6, ¿no? El día 6 coincidía... 6 o 9 de enero. 6 o 9 de enero, pero coincidían las fechas anteriores con cuando tenía que estar preparado ese informe de resolución del contrato, y al ser un tema de tanta enjundia entendían que hacía falta otros 3 meses, ¿no? Para seguir pues perfilando esa posible cesión de Canal Gestión. Ahora ya se sabe, ¿no? Que es a SACIR... SACIR Aqualia, una UTE. Aquarium, una UTE, sí, no, pues SACIR era la que hacía los puentes y todas esas cosas. Yo ahora no recuerdo muy bien. Que tendría que algo que ver con Florentino, ¿no? Efectivamente, sí, ¿no? de Con Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid. Bueno, yo creo que lo importante es que se cumpla con la isla de Lanzarote con ese contrato. Si ya está certificado que se le debe 21 millones en inversiones, y teniendo claro la empresa que va a llegar, cuáles son las condiciones de ese contrato, qué es lo que tiene que invertir y hasta cuándo y cómo va a hacer el servicio, pues a mí me da igual que por lo menos desde mi punto de vista, no voy a hablar por el resto de los ciudadanos, pero para mí creo que da lo mismo que preste el servicio Canal Gestión o Canal de Isabel II o Pepito Los Palotes o SACIR, mientras que tengamos garantizado no el ciclo integral del agua, porque a lo mejor incluso con un buen funcionamiento no está garantizado, pero sí lo que recoge ese contrato. Pero y respecto Por cierto, a... es hasta el 43, porque si son 30 años y por el 2013 hasta 2043 sería. Somos de letras, Valentín. Pero, Sí. Pedro, y respecto a esa incoherencia que ve el alcalde de San Bartolomé, por ejemplo, Isidro Pérez, me imagino que el resto de los alcaldes también, porque ya Isa se abstuvo y Tías y Aría votaron en contra también. Pero bueno, lo que manifestaba Isidro Pérez ayer en Café de Periodistas era, oye, tú no puedes reconocerle a una empresa que ha incumplido tantísimo para luego darle 3 meses más. ¿Tú crees que es razonable ese tiempo? Yo creo que es razonable, porque lo que no se está buscando es el afianzamiento de esta empresa de cara al futuro. Yo creo que lo que se está buscando es la mejor resolución para la marcha de Canal Gestión, para intentar evitar un juicio engorroso con Canal Gestión, aunque tengamos las de ganar los juicios, como dicen el dicho gitano, que yo no lo recuerdo porque soy muy malo para los dichos, pero es mejor evitar ese pleito, que venga una empresa en condiciones. Podemos empezar a pensar cómo tiene que ser la mejor gestión del ciclo integral del agua en un futuro, si entra SACIR Aqualia a gestionar el ciclo integral del agua, que empiecen ellos. Digo que que considerar, con lo que pasa que es una época muy grande, pero es un periodo muy grande, pero empezar a fiscalizar cómo se debe, a que esta gente cumpla y tengamos pues como mínimo el ciclo integral en las condiciones que recoge ese contrato. Y después supongo que, como decía, creo que lo decía el alcalde de San Bartolomé, no sé si lo dijo en la entrevista, yo no tuve la oportunidad. Es que tú lo tuviste porque también. me fui, pero sí estuve por la mañana con él. Y conseguir que en el 43 tengamos un ciclo integral del agua donde sea tan común el agua en los grifos como darle al botón de la luz y que se encienda la luz. Es que yo no entiendo muy bien, porque en eso yo puedo estar de acuerdo con el alcalde de San Bartolomé en que se han hecho muy mal las cosas, también por parte, o sobre todo por parte del Partido Socialista, que ahora evidentemente de un día para otro no se pueden hacer, no se puede conseguir que todo funcione perfectamente. Y creo incluso que yo le entendí que lo más que le molestaba a él en la convocatoria que se produjo en el día de ayer fue que a primera hora de la mañana no sabía lo que se iba a tratar en esa asamblea. Dijo él con nosotros. A ver, una cosa, es decir, hay que dejar claro una cosa, es decir, ¿cuál es la postura política del Partido Socialista en Lanzarote en relación con el ciclo integral del agua ahora mismo? Es boicotear todo lo que haga el consorcio. Emergencia hídrica, las inversiones no las reconocen, es decir, no han echado una mano en esta cuestión, y yo eso lo tengo absolutamente claro. Y después hay otra cosa, es decir, yo no es verdad lo que dice el alcalde, esto no es una incoherencia, es decir, para quitarle el contrato a Canal Gestión, tú tienes que justificar que se han cometido una serie de negligencias de carácter grave que son fundamentales. Para quitárselo sin repercusiones.
repercusión. Porque tú se lo puedes quitar de un día para otro sin que te pida, puedes pagar sin que te pida millones. indemnizaciones, efectivamente. Entonces, una de las claves, ¿cuál es? Es decir, justificar lo que no hizo en la anterior legislatura Loli Corujo, es decir, hizo alguna inspección, levantó alguna acta sobre incumplimientos, etcétera, etcétera, pero no hizo un informe. Este informe ha analizado cada uno de los 13 lotes de las inversiones, factura por factura. Es decir, entonces ya tienes un documento de peso. Tienes un documento de peso para decir, oiga, es que, mira, aquí está perfectamente clarificado que ustedes han dejado de invertir 21 millones. Entonces, claro, eso es necesario. Y después otra cosa, es decir, si el Consorcio del Agua ve que la propuesta de Sacir Aqualia no interesa a Lanzarote, que esto es muy importante, aquí no hay ni pelotazos, ni interés por dárselo a una empresa concreta, ni nada de nada. Si no interesa, el ciclo integral del agua resuelve el contrato con Canal Gestión, pero hay una cuestión, es decir, si tú resuelves el contrato con Canal Gestión no puede dejar de seguir produciendo agua, de encargarse del saneamiento, etcétera, hasta que el Consorcio del Agua no tenga un modelo de gestión, o sea, o no lo gestione públicamente, o no haya conseguido otra empresa. Es decir, Canal Gestión no se irá nunca hasta que el consorcio no decida. Entonces, ¿y quién es el consorcio? Somos todos. Es decir, el consorcio es el quien va a decidir, oye, la oferta de la empresa es la que más nos interesa, o nos vamos a otra. Lo que pasa es que el PSOE, ya te digo, su postura es de no a nada que tenga que ver con el agua. Y después otra cosa, su postura también es que la gestión del agua la tiene que hacer una empresa pública. Y yo creo que ahí hay mucha gente que duda de la viabilidad de que sea una empresa pública la que gestione el agua, teniendo en cuenta los precios. Sí, pero el presidente del Cabildo ha dicho que en un mundo ideal él también estaría a favor de eso. Que quiero decir que no es que es un no por un no. Claro. Miren, y la basura también, la el incendio de anoche fue más grave y más serio de lo que pensábamos. Vamos a escuchar al gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa. Yo espero que no le importe que ponga el audio que nos ha mandado los compañeros de medios, pero es que ahí explica lo que ha ocurrido. Buenos días, son una casa abandonada y bueno, que ahí en la zona de la calle Liné, pues creemos que había un incendio intencionado o algo, y habían dos personas dentro, dos personas migrantes, y bueno, menos mal la acción del cabo de los bomberos, pues los sacaron y bueno, y salieron bien, pero pues, estuvo bastante peligroso porque había muchos enseres y habían dos personas que no se habían dado cuenta y estaba el incendio dentro de su casa. Pero bueno, las personas salieron y se les pudo salvar la vida, que estaban bien, con todo bien, pero bueno, que fue bastante peligroso. En fin. Eso se llama intento de homicidio. ¿El qué? Lo de quemar de forma intencional una casa con personas dentro. No, pero de repente, a ver, bueno, no lo sé. O sea, que quemaron la casa por gusto. No lo sé, Pedro. Lo que acabo de escuchar. No lo sé. Si es intencionado, quería... Es que dijo que fue intencionado. Y había dos personas dentro, pues... Que me acabo de quedar un poco, no lo sé. Me alegro de que estén De todas bien. maneras, ahí siempre hay... por esa zona ha estado con problemas porque son casas abandonadas, medio derruidas, y la gente, bueno, pues en este caso son dos migrantes, pero... y dos migrantes que a saber, es decir, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, esta gente que está un poco en el limbo, ¿no? Serán a lo mejor menores que han cumplido ya más de 18 años, se quedan por aquí, es decir, es una situación, la verdad es que es lamentable. Y después, igual que en su momento había peleas entre migrantes, porque yo me la gocé porque vivía al lado, por controlar los aparcamientos y por quedarse había peleas entre ellos, sí, entre grupos de migrantes. Pues esto, pues a lo mejor puede ser dentro de ese marco. Puede ser, sí. Yo no tengo ni idea porque no sabemos lo que ha pasado realmente, pero sí que según emergencias es un incendio intencionado, ¿no? Bueno, me alegro y además lo ha destacado Espinosa, la rápida intervención del cabo y de los efectivos del consorcio. Me alegro de que haya sido así, porque no se habían percatado de ese fuego. Y lo que ocurrió esta mañana, que vio Valentín, fue que se reactivó de alguna forma esas llamas. A mí, honestamente, este tipo de cosas, claro, luego vemos la cantidad de
inmuebles de este tipo, ¿no? De este que se está abandonado, que está aquí, pero la ciudad es grande y hay otro tipo de inmuebles en ese estado. Es verdad que muchos se han ido tapiando para evitar precisamente focos de insalubridad, focos de inseguridad incluso para las propias personas. O sea, cuando digo inseguridad se me entienda. O sea, no es digno para nadie vivir así. Entonces, bueno, pero aún así Arrecife todavía tiene muchos espacios que acondicionar, muchas casas. Ayer lo hablábamos en Café de Periodistas también. Ha salido ya el catálogo. Arrecife dispone de un catálogo de patrimonio actualizado que todavía para aprobarse tiene que pasar por el Pleno Municipal, eso sí. Pero bueno, 200 viviendas, ¿dónde lo han sacado? 220. De todas maneras, antes de irnos a lo del catálogo, si te parece, recordar que esa zona, concretamente esa zona, fue la seleccionada por una productora de televisión para grabar una película, Es verdad. para reproducir imágenes de guerra de Beirut. Esa zona. De Irak. O de Irak, o donde fue. Sí, Beirut, yo qué sé, por esa zona. Me acuerdo, porque yo vivía justo en ese momento, sí que estaba también viviendo Así al que lado. ya sabemos en qué condiciones está. Fue impresionante, sí, era además basado en un libro también, no sé, no me acuerdo del escritor. Y efectivamente, es que, por ejemplo, el ayuntamiento que inició en su momento una especie de campaña, ¿no? De intentar tapiar y tal, este tipo En la época de Cándido también Sí. hubo otra también. Y bueno, y recuerdo. ahí sí que podía de alguna forma intervenir, ver en qué estado se encuentran esas casas, porque ahí está viviendo gente y las condiciones son de que se puede derrumbar en un momento determinado. Y más ahora si encima hay un incendio. Yo creo que tendrían que darse una pasadita por ahí, ver en qué situación están esos inmuebles cochambrosos y prácticamente derruidos, para ver si se puede hacer algo. O si no, pues lo que se ha hecho otras veces, tapiarlo para que la gente no pueda estar dentro, porque al fin y al cabo puedes estar salvando vidas. Otra de las cuestiones de las que se habló, que creo que no tuvimos tiempo de hablarlo aquí ayer, porque mandaban sendas notas de prensa, Coalición Canaria y Partido Popular, hablaban de una subida de alrededor del 60% en la tasa de basura en San Bartolomé. Lo que le criticaban al ayuntamiento y a su alcalde Isidro Pérez, que ayer respondió en Café de Periodistas, era lo que le reclamaban no era que aplicara la ley. Esto es una ley que es una normativa europea traspuesta a la legislación española, que obliga a los ayuntamientos a cobrar la tasa de la basura. ¿Qué ocurre? Obliga a que el servicio no sea deficitario. Exacto. Eso. ¿Y qué critican fundamentalmente tanto Coalición Canaria como PP, que en eso coinciden en la oposición en San Bartolomé? Que el ayuntamiento no haya hecho esta subida de forma progresiva y sobre todo dialogada con los vecinos, especialmente comercios y demás, que pueden ver incrementado o establecimientos de distinta índole que puedan ver incrementados sus tributos al consistorio. El alcalde explicó que esto se tenía que hacer, y yo recuerdo perfectamente que en otros municipios ha pasado. En Teguise, en Teguise, donde en Aría podrá ser. En Aría también. es posible, sí. Sí, en Teguise seguro que hubo cierta polémica porque Marcos Vergás, que es muy dado a poner titulares grandilocuentes, dijo el tasazo, ¿no? Era el tasazo de la basura que Coalición Canaria, el Partido Popular y su socio de gobierno pues habían llevado a cabo en Teguise, no subiéndolo de forma gradual. Lo mismo que está argumentando en este caso la oposición, que coincide con el gobierno en Teguise, lo mismo argumentaban en Teguise con respecto a la implantación de estas nuevas tasas de basura. Creo que Tías también las tiene y no sé si alguna otra. Sé que Arrecife no los tiene, pero porque Arrecife por lo visto está esperando a sacar el nuevo contrato de basura, y supongo yo que ahí se sabrá cuánto es el coste del servicio, porque va a raíz del coste del servicio, por lo que le especificaba antes, por lo que especificaba con respecto a que tienen que Europa lo que exige es que se cubra con razón, a razón del coste que cuesta el servicio, y que no sea un coste deficitario, un servicio deficitario. De todas maneras, eso se tiene que hacer
antes de que acabe el 2025. De ahí, pues bueno, las prisas de algunos ayuntamientos. Pero hay una cosa que lo leí en el comunicado que mandó David Rocío, el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé, que creo que es muy importante, porque esto efectivamente tenía que aplicarse antes de que acabe el 2025, pero la normativa europea asumida por el gobierno fue en el 2022 y ha habido 3 años para que los ayuntamientos puedan de alguna forma establecer un nuevo reglamento, haber puesto en marcha subidas que sean progresivas o graduales, digamos, durante esos 2 años, del 22 al 25, pero al final les ha cogido el toro a todos, es lo que tengo la intención, y entonces ahí había unas elecciones locales en medio. Exactamente. Y entonces aquí han puesto toda la carne al asador y habrán hecho cuentas y efectivamente pues esas subidas son a veces muy abusivas. Y lo que sí que es verdad también es que, oye, que menos que haber hablado, digamos, sobre todo con los comercios, haber establecido, no sé, algún tipo de bonos, de apoyos, de subvenciones para determinados comercios, etcétera, etcétera, pero no ha sido así. Y claro, como si no lo aprobas en el 25, pues ya te podías recibir sanción incluso de la Unión Europea, pues por eso han metido este tarifazo, ¿no? Es que tenía el micro cerrado. Estaba, y lo pueden leer ustedes, pero bueno, yo se los voy a sintetizar y a resumir para que me digan qué es lo que opinan, porque el director de los aeropuertos canarios de AENA, Luis López Chapí, creo que es Chapí, ha aclarado en una entrevista en Diario de Avisos cuáles son los términos de la subida de tasas, o sea, de las tasas, no la subida, las nuevas tasas que plantea AENA para el transporte discrecional. Estamos hablando de las guaguas que entiendo, eso es lo que entiendo yo, aunque ahora vamos a hablarlo en una entrevista. Son las guaguas que tienen, digamos, los turoperadores para cargar y descargar viajeros en los aeropuertos. Pues ha detallado los precios que deberán pagar las guaguas por estacionar en los aeropuertos de Canarias y cuándo se va a producir ese sistema de tasas que se va a empezar a aplicar en 2 aeropuertos. El de Tenerife Sur y sí, el de César Manrique de Lanzarote. ¿Por qué? Según AENA, porque buscan mejorar la rotación de vehículos en espacios limitados y evitar estacionamientos prolongados frente a las terminales. En teoría todo esto va a estar en vigor el próximo... Qué forma de decir que quieren hacer lucha, ¿no? No se nota. Vale, entonces estará plenamente en vigor esta tasa el 15 de abril de 2026. Las guaguas dispondrán de 60 minutos gratuitos para carga y descarga de pasajeros. Superado ese tiempo, el coste por hora será de 2,25 euros para Lanzarote, 3,30 en Tenerife Sur, 3,40 en Gran Canaria y 1,50 en Fuerteventura. ¿Cuánto en Lanzarote? 2,25. Bueno, de todas maneras, que tengas la primera hora gratis ya podrá ser un alivio. Pero tú imagínate que vas a recoger a unos turistas para llevarlos a los hoteles, etcétera, etcétera, con un tour operador X. Y resulta que eso se retrasa, ¿sabes? Se retrasa el avión, se retrasa 1 hora, 2 horas, vas a tener que... Vuelos con conexión. Claro. O sea que me parece que es que este afán recaudatorio de AENA, la verdad es que no tiene mucho sentido y de hecho ha puesto a todo el mundo en pie, a las federaciones de la provincia de Las Palmas, de turismo, la de Santa Cruz de Tenerife, el gobierno de Canarias también está en contra y lo entiendo lógico, porque el afán es puramente recaudatorio, es decir, porque si dijeras, no, es que hemos habilitado nuevos espacios para las guaguas, hemos hecho algún tipo de inversión, no, simplemente es que antes no les cobraba y ahora te voy a cobrar. En aeropuertos, que hay que recordar que entre los 10 aeropuertos más rentables están esos dos, Tenerife Sur, el Lanzarote y está el de Gran Canaria. Yo es que todavía no entiendo muy bien qué tiene que ver esa exención de esa hora o incluso ese incentivo para que las guaguas puedan recoger turistas. Se supone que son para recoger turistas, ¿no? Son guaguas de transporte de turistas, no es el transporte discrecional, con el efecto disuasorio para que vayamos a aparcar en el aeropuerto, porque mientras el aeropuerto, por lo menos el de Lanzarote, esté ubicado donde está
y el servicio discrecional de guagua sea el que tenemos hasta el momento, no nos queda otro remedio sino ir a aparcar allí o coger un taxi y acercarte al aeropuerto o hacer otras prácticas que ya son más irregulares, como hemos visto en el entorno del aeropuerto, colapsar los aparcamientos de Playa Honda, etcétera, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo con Valentín. Esto lo que parece es seguir ahondando en el afán recaudador de AENA en estos aeropuertos que ya bastante rentables son. Vamos a ver qué nos dicen desde la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, porque está con nosotros su presidente, José María Mañaricúa. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué les parece a ustedes, aunque creo ya se han pronunciado, ¿no? Pero para que nuestros oyentes se sitúen dónde está la federación y por qué? ¿Qué les parece esta nueva tasa de AENA que al parecer entrará en vigor en 2026 y que está dirigida al cobro de una tasa al transporte discrecional? Hablamos de, entiendo, guaguas que operan con turoperadores, establecimientos, etcétera, ¿no? Pues en un momento donde las decisiones se toman desde la Unión Europea, los diferentes gobiernos como el Estado español, el de Canarias, van encaminados al transporte colectivo, a no usar el transporte individual, a bonificar, como el caso ayer lo dijo el presidente Sánchez, bonificar el transporte de la península a precios asequibles para las familias y las personas, ver cómo aquí en Canarias AENA, para mejorar su cuenta de resultados, va o quiere generar un sobrecoste a las guaguas, a los servicios colectivos de transporte, en un momento también que nuestras propias vías en muchas de las islas están saturadas, pues van en sentido contrario a la razón y a todas las decisiones que están tomando la Unión Europea. Entendemos que el único afán es recaudatorio, y estamos hablando de AENA, una compañía que está teniendo unos beneficios récord, y donde los aeropuertos canarios dentro de la red estatal de AENA son los más rentables de este país. Por tanto, entendemos que ese afán recaudatorio va a tener un efecto sobre las empresas de guaguas. Estos se han trasladado a los turoperadores y a su vez estos trasladan ese sobrecoste a nuestros turistas, haciendo el destino menos competitivo. Por tanto, nuestra oposición a esa decisión, entendiendo que va por el camino contrario a todas las decisiones que están tomando hoy en día en cuanto a la movilidad en la Unión Europea, en España y en Canarias. Le quiero dar la palabra a mi compañero Valentín. Sí, buenos días, señor Mañaricúa. Yo tengo un par de dudas, porque justo ahora estamos viendo cuáles son las tarifas que se aplicarían por AENA, que yo creo que coincido, yo creo que es afán recaudatorio, que encima además lo adornan con una especie de ordenación de tráfico de Si me permites, guaguas. voy a decirle al presidente de lo que estábamos hablando. Presidente, es de una entrevista y unos datos que se publican en Diario de Avisos que hablan de que, entre otras, esta medida entrará plenamente en vigor el 15 de abril. Mientras tanto, habrá un periodo de adaptación, digamos, es lo que ha dicho AENA, que comenzará a aplicarse esta tasa en Tenerife Sur y en el César Manrique de Lanzarote, en esos dos aeropuertos, y que las guaguas dispondrán de 60 minutos gratuitos para carga y descarga, y a partir de ese momento se cobra una tasa. En el caso de Lanzarote, de 2,25 céntimos, de 2,25 euros, perdón, en Tenerife Sur de 3,30, en Gran Canaria de 3,40, en fin, y 1,50 en Fuerteventura. Perdóname. Sí, bueno, y en base a esos datos, señor Mañaricúa, ver si eso puede cambiar algo, porque el afán recaudatorio es evidente que sigue. Es decir, no entiendo qué explicación da AENA en relación con la reordenación, porque aquí, vamos a ver, por aclararnos, en Lanzarote, el transporte discrecional, o sea, las huevos que te llevan a Recife, a Playa Blanca, no paran. Es decir, van a la parada, cogen a los... O sea, esto estamos hablando de que son guaguas de turoperadores y agencias de viaje fundamentalmente. O sea, guaguas que dejan o recogen a pasajeros. En el caso de Lanzarote, el César Manrique, el aeropuerto, tienen una zona perfecta, no interfieren para nada en absolutamente nada. Entonces, yo no entiendo nada. No sé, mi pregunta sería, con estos datos que acabamos de poner sobre la mesa, que ha dicho AENA, ¿cambia la opinión o no, señor Mañaricúa? No cambia en absoluto. Yo creo que digo porque el sentido en el que va la Unión Europea, todas las decisiones en cuanto al transporte colectivo es el contrario. Es decir, es bonificar el transporte colectivo de las personas y no encarecerlo. Por tanto es una decisión
que van en sentido contrario a las actuales, que están tomando la movilidad en torno a una movilidad más sostenible, una movilidad que eventualmente pues sea menos contaminante y que a su vez, pues en el caso del archipiélago, pues sature menos las vías, encarecer un transporte colectivo sin el sentido contrario. Y en cuanto a la decisión de la primera hora gratuita, bueno, creo que va a ser hasta abril, no sé si luego ya puede llegar a tomarse la decisión de cobrar desde el primer minuto, como se hace a los pasajeros individuales. Es que yo, señor Mañaricúa, perdón, ya he visto algunas notas, creo que de prensa me refiero, incluso a Sotel, que ya establecía un coste, o sea que deben saber, ¿no?, de alguna forma cuáles eran las tarifas, porque hablaban de unos 6.000 euros por empresa transportista al mes, lo que supondría de 6.000 euros al mes para una empresa de transporte, o sea que más o menos ya ustedes tenían datos, ¿no?, sobre la mesa sobre el coste que puede repercutir en el transporte y por lo tanto en los turistas, ¿no? La Federación de Transporte así tiene esos costes. Entiendo que 6.000 euros por guagua, pero lo importante es que si aceptamos una primera aplicación de estos costes, nadie nos dice que en un futuro cercano pueden subir los mismos. Por tanto, lo que nos oponemos es a una decisión recaudatoria que penaliza el transporte colectivo, que penaliza la competitividad del destino y, por tanto, entendemos que no debemos aceptar, que no se debe aceptar esta decisión que se ha tomado por el Ministerio de Transportes del Gobierno de España. Por tanto, entendemos que el Gobierno de Canarias se dirigirá al Gobierno de España e intentará impedir en el seno de AENA esta decisión, ya que el Gobierno de España es mayoritario en el Consejo de Administración de AENA. Pedro, no sé si tienes alguna No, con respecto a esto es complicado. A ver, de lo último que decía en este caso el señor Mañaricúa, complicado porque estamos viendo cuál es la forma de proceder tanto del gobierno central con respecto a Canarias y la forma de gestionar los aeropuertos, donde en muchas ocasiones estamos denunciando, por lo menos en Lanzarote, un cierto abandono con un afán recaudatorio y sin ninguna implicación a la hora de mejorar lo que significa esas instalaciones aeroportuarias en Canarias, concretamente en Lanzarote, e incluso con AENA, ¿no?, que también tiene esa, vamos a decir, esa parte empresarial donde ella piensa mucho más en los beneficios también que en el viajero o en el ciudadano. ¿Usted cree que va a haber buena voluntad, señor Mañaricúa, o van a entender que a lo mejor ese tipo de decisiones u otras están o son erróneas o no están perfectamente diseñadas para que sean algo positivo para las islas, para los aeropuertos de las islas? Bueno, lo que yo espero es que el Gobierno de Canarias sepa hacer entender al Gobierno de España que Canarias, los aeropuertos son estratégicos, que la única forma de viajar en Canarias es a través del avión, llegar a Canarias a través del avión, mientras que la península puedes viajar a diferentes puntos en coche, guagua, tren o avión. Aquí la obligación es el avión, por tanto es estratégico para entrar en Canarias. Como para Canarias es diferente la decisión anterior de la subida de las tasas aéreas. Yo entiendo que se puede darse entre Madrid y Barcelona, se puedan subir las tasas aéreas porque hay medios alternativos al transporte, como ya he dicho antes, la guagua, el coche, el tren. Para Canarias, la única forma, al ser la única forma de venir, el avión encarece la competitividad del destino, encarece o hace menos competitiva nuestra economía y, por tanto, todas las decisiones que tengan que ver con el transporte, especialmente con los aeropuertos y puertos en Canarias, tienen que ser diferenciadas, además por nuestro régimen económico fiscal diferencial, por nuestra situación, estamos a miles de kilómetros de la España peninsular. Las decisiones tienen que ser diferenciadas y desde luego no pueden lastar nuestra economía ni encarecer a nuestros turistas el viajar a nuestro destino. Uh-huh. Me voy a poner en el papel plenamente de AENA, como diría Jorge, ¿cómo se dice? De abogado del diablo. Para que usted me diga qué opina, ¿no? Vamos a ver, según AENA, el objetivo es el de mejorar la rotación de vehículos en espacios limitados y evitar estacionamientos prolongados frente a las terminales. Uno piensa en 60 minutos, eso es una hora. Entonces, me voy a poner como una ciudadana de a pie, ¿no?, que va y descarga y carga a su familiar cuando va al aeropuerto. Es verdad, el aeropuerto de César Manrique de Lanzarote tiene unos espacios muy limitados. Entonces, AENA no quiere que se acumulen ahí muchos vehículos. En este caso, guaguas. 60 minutos, un ciudadano de a pie puede pensar, una hora,
es bastante tiempo, tienen tiempo de sobra de que sea gratuito los turoperadores. ¿Esto es así tan sencillo como yo lo acabo de explicar, o se pueden encontrar con problemas y es ahora quedarse en nada para las guaguas de los turoperadores? Yo no creo que sea tan sencilla, pero esto lo tienen estudiado la Federación de Transportes, las empresas de transportistas. En el caso, pongamos el ejemplo, que turistas británicos que tienen que pasar los controles de pasaportes, tienen que pasar diferentes controles, y desde que aterrizan puede que la guagua salga del aeropuerto destinado a los hoteles, puede que tarde más de 2 horas. Bueno, eso estará retrasado, estará estudiado y mientras hay retrasos y todo tipo de inconvenientes. Habrá cambios de chofer en las plantillas, habrá ciertas circunstancias que seguramente numéricamente sabe la Federación de Transporte cuánto debe ser el tiempo gratuito que debe estar una guagua sin ningún tipo de sobrecoste. Todo el mundo entendemos, y también la Federación de Transportes, que no puede estar una guagua pernoctando como si fuese toda la noche en un parking, pero para las empresas de transporte lo importante de una guagua es rotar y hacer el mayor número de viajes. Por tanto, entiendo que no habrá un mal uso de esto. De cualquier forma se pueden poner seguramente las partes de acuerdo en unos espacios mínimos gratuitos, que no sé si serán de 2, de 3 horas o lo que fueren, y unas segundas zonas de poder aparcar las guaguas en sitios aledaños sin coste alguno. Si no se ha dado estas soluciones, porque lo que existe es un claro ánimo de engordar la cuenta de resultados de los aeropuertos canarios. Uh-huh. Pues alternativas hay. Veremos si AENA escucha o no, y si nos hacemos escuchar y sabemos cómo hacernos escuchar. Señor José María Mañanicúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, Valentín Aullanetti ya se ha ido, y Pedro Martín y yo coincidimos un poco en que AENA escucha poco. Yo lo veo complicado. Si ya se ha empeñado todo lo que se ha empeñado AENA en sacar adelante, pues yo creo que con la connivencia del ministerio, porque al fin y al cabo son sus jefes directos, ¿no? Tienen el 51% de esa empresa mixta, pues han seguido para adelante, y después vemos la poca sensibilidad. Recordemos que nos costó Dios y ayuda para que volvieran a retomar un servicio que parece hasta lógico y es fundamental y es lógico, pero necesario, como que más, porque evidentemente Lanzarote o cualquier destino turístico vive de su imagen, y la primera imagen que recibíamos o que recibía el turista era un aeropuerto con su entorno abandonado. ¿Cuánto nos costó que volvieran a restablecer un servicio que no se entendía muy bien por qué lo quitaron? Pues mira, porque lo pusieron en mínimo. ¿Te refieres a la jardinería y a todo lo que tenía que ver con el entorno? Van a tardar menos en poner una tasa ¿Seguro? A las guaguas, incluso dando un plazo que ellos llaman de cortesía. Van a tardar menos que en solucionar el problema de los jardines del aeropuerto de Lanzarote. Probablemente. No, dalo por hecho. Dalo por hecho, porque en abril dicen que esto está completamente implementado, si es que no se evita antes. Y después la excusa me parece un poco peregrina, o una especie de tomadura de pelo, que digan que es para disuadir el tema del aparcamiento, que haya más rotación. Ni que se quedaran las guaguas ahí porque quieren. Uh-huh. Es que lo acaba de explicar perfectamente el señor Mañanicúa, que a los transportes les interesa rotar cuanto más mejor. Claro. Y esperar lo menos posible y que haya cuanto más servicios mejor, etcétera, etcétera. No creo que un transporte público esté para estar aparcado, pero bueno. En fin, con eso me quedo. Pedro Martín, un placer, Erika, como siempre. Gracias. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez.